Buenas tardes para todos. Bueno, les damos la bienvenida a este evento muy especial, que es la presentación de la edición del repertorio número 210. Es la revista institucional de la Academia Antioqueña de Historia y la publicación seriada más antigua en circulación del departamento de Antioquia. Es un honor para mí ser maestra de ceremonias en esta oportunidad, en la que celebramos nuestra rica herencia y tradición histórica, y sobre todo una ocasión señalada en la que nuestra institución quiere rendirle un cálido y merecido homenaje a la mujer antioqueña. Queremos agradecer en primer lugar la presencia de ustedes y el apoyo continuo de la Academia Antioqueña de Historia. Y de manera particular queremos expresarles nuestra gratitud a la Gobernación del Departamento, que a través del Instituto de Cultura y Patrimonio garantiza buena parte de los recursos que se garantizan para el funcionamiento de esta institución. Este evento es una muestra del compromiso que tenemos con la preservación y la difusión de nuestra historia. Antes de comenzar formalmente este acto, queremos que nos acompañen a homenajear la memoria de don Luis Fernando Múnera López, un sobresaliente profesional de la ingeniería que tuvo un destacado paso por la vida pública, también por la educación universitaria y por nuestra academia, una institución de la que hizo parte a lo largo de 10 años y presidió hasta el pasado sábado, día en que lamentablemente falleció. Los invito entonces a ponerse de pie para ofrecer un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias a todos. Qué pena con ustedes, los invito a ponerse de pie nuevamente para escuchar el himno de Antioquia.
A continuación invito al presidente de la Academia Antioqueña de Historia, el doctor Ricardo Zuluaga Gil, para presentar esta nueva edición del repertorio histórico. Muy buenas tardes para todos. Quisiera saludar personalmente pues, a cada uno de los aquí presentes. Primeramente lo hago con los compañeros de la Academia Antioqueña de Historia, a los miembros de mi familia que me acompañan, la doctora Natalia Navarro, cónsul adjunta del Perú en la ciudad de Medellín, el doctor Iván Agudelo, ex senador de la República de Colombia, que nos hace el honor de acompañarnos. Queridas hermanas Lauritas, me alegra mucho verlas aquí acompañándonos. Bienvenidas. A todos, de verdad, quisiera mencionarlos a cada uno en persona, pero comprenderán que el tiempo en estos eventos apremia y es mejor avanzar. Un cordial saludo para todos ustedes, amigos y amigas de la Academia Antioqueña de Historia, que han atendido la invitación que les formulamos y nos acompañan en esta ocasión en la que por primera vez me dirijo a la ciudadanía en calidad de presidente de esta querida institución. Por supuesto, me embarga la satisfacción de asumir un cargo que tiene un carácter eminentemente altruista y de servicio. Se trata de una posición que, no voy a negarlo, desde muy joven quise ocupar, pero me ha correspondido hacerlo en una situación de duelo, y ello hace que esta sea una alegría opaca. Es que nomás ayer lunes acompañamos en su viaje a la eternidad a don Luis Fernando Múnera López, un ingeniero civil de brillante trayectoria en su campo profesional, de intachable desempeño en los largos años que dedicó al servicio público, de consagrado ejercicio en la docencia universitaria y de amoroso trato en la vida familiar, pues así lo han testimoniado su esposa y sus hijas, que en la cotidianidad hogareña siempre se caracterizó por la misma bondad y por las excelentes buenas maneras que acostumbraba en el trato habitual con todas las personas. Él fue nuestro presidente en ejercicio hasta el sábado pasado, cuando ocurrió su lamentable deceso. Pero don Luis Fernando fue también un humanista que cultivó apasionadamente la historia y amó profundamente la música. Por esa razón, quiero pedirles que me acompañen durante un par de minutos a escuchar una de las piezas más sublimes del repertorio musical universal. Se trata de Laudate Dominum, una hermosa aria para soprano que Mozart compuso en 1780 para ser interpretada en la Catedral de Salzburgo y que desde entonces se ha hecho una pieza ampliamente conocida por su serenidad y su belleza. E invitándolos a disfrutar de este breve fragmento, yo, que encuentro en la música gran parte del sentido de la vida, quiero ofrecer un modesto homenaje personal a alguien a quien aprecié y a quien admiré, pero sobre todo a alguien que, como don Luis Fernando, disfrutó del maravilloso gusto por la música.
Muchas gracias. Por otra parte, los hemos convocado para que nos acompañen esta tarde en la que vamos a desarrollar un acto singular, una ceremonia sobria con la que la Academia Antioqueña de Historia quiere rendirle un merecido homenaje a las mujeres de esta región, un reconocimiento que llevaremos a cabo a través de 4 gestos muy significativos. El primero de ellos es muy simple pero muy simbólico. Este evento lo presiden los retratos al óleo de doña Alicia Giraldo Gómez y doña Socorro Inés Restrepo Restrepo, 2 mujeres altamente emblemáticas para nuestra institución, pues ambas hicieron parte de esta corporación a lo largo de muchos años. Tenemos entonces que la primera se desempeñó como secretaria general y como presidenta emérita, en tanto que Socorro Inés durante varios años nos acompañó como secretaria general, pero sobre todo en 2014 fue la primera mujer elegida para presidir esta venerable asociación que en ese momento sumaba 110 años y a cuyo frente siempre habían estado varones. El segundo de estos gestos radica en que hoy estamos entregando la edición 210 del Repertorio Histórico, la publicación institucional de la Academia y, como ya se dijo, la revista más antigua en circulación en este departamento. Este volumen es un robusto ejemplar de 270 páginas que hemos dedicado por entero a resaltar y a destacar los méritos y la trayectoria de un conjunto de antioqueñas que desde los tiempos coloniales hasta bien entrada la República han contribuido denodadamente en la construcción de esta nación, esa misma que a pesar de tanta sangre derramada y tantos esfuerzos empeñados, todavía parece estar en obra negra, como si estuviera aún inconclusa. Tenemos entonces que por las páginas de este número 210 discurren figuras como la de Javiera Londoño, una dama que más de un siglo antes de que la libertad de los esclavos fuera una exigencia de mínima dignidad humana, le otorgó ese beneficio a más de un centenar de los suyos, mismos a los que desde ese momento les prohibió que la llamaran dueña y en cambio les pidió que la llamaran amiga. Aparecen también Margarita Urrea y Simona Duque, 2 marinillas que con su audacia y su desprendimiento pusieron un mojón significativo en el edificio de nuestra emancipación. La primera lo hizo siguiendo los pasos de su esposo a lo largo de la Nueva Granada, como una más entre las numerosas Juanas, esas mismas mujeres que iban tras los ejércitos de la libertad y que en muchos casos fueron la eficiente retaguardia que los alimentaba, los curaba y en ocasiones los salvaba entrando directamente en batalla. Infortunadamente, a casi todas ellas la historia las ha sumergido en el olvido. En cuanto a doña Simona, la segunda de las que aquí menciono, valga decir que ella fue una mujer que a pesar de encontrarse viuda y vivir en la pobreza, entregó a 5 de sus hijos para que engrosaran los ejércitos patriotas. Pero en esta edición monográfica, la tercera que presentamos con este formato bellamente ilustrado y rigurosamente diagramado, también está Enriqueta Vázquez de Ospina, una inteligente mujer del siglo XIX que afrontó con mucha entereza los grandes contratiempos que la veleidosa vida política de entonces sometía a familias como la suya y que en ocasiones le significaban la cárcel, el destierro y confiscaciones, unas adversidades a las que ella respondió dándole un eficiente manejo a los recursos financieros de su estirpe. Y por estas páginas también pasa Agripina Montes del Valle, esa gran literata, hoy bastante olvidada, que con su pluma de acero y sobre todo sobreponiéndose a los prejuicios patriarcales de la época, fue capaz de labrarse un espacio en la literatura nacional. Y en este ejemplar también aparece la sobresaliente madre Laura Montoya, la primera colombiana que llegó a los altares y cuya parábola vital aparece en estas páginas, pero no desde su perfil religioso, sino desde uno menos conocido, pero no menos fascinante, el de escritora, el de una habilidosa literata que escribía con tal profundidad y maestría que todo indica que sus obras la van a convertir en la primera persona nacida en América declarada doctora de la Iglesia, un título que de llegarse a conceder la elevaría al mismo nivel de las otras 4 damas que a lo largo de la historia lo han alcanzado: Teresa de Ávila, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux e Hildegarda de Bingen. Y ya entrados en el siglo XX, tenemos a una de las figuras femeninas más sugestivas de nuestra historia, y que no es otra que doña Berta Hernández de Ospina, esa mujer que ayudó a salvaguardar nuestras instituciones en una de las horas más aciagas de nuestra historia, la misma que asusaba y dinamizaba la vida política nacional con sus agudas columnas publicadas con el desafiante título de El Tábano, y por supuesto, la misma que se erigió en precursora del feminismo,
sin que por ello tuviera que comprometer su papel como madre y como esposa. Pero la riqueza y variedad de este número del repertorio histórico es tal que también contiene 3 estudios colectivos sobre mujeres. El primero de ellos versa sobre el notable y no siempre bien reconocido papel que ellas desempeñaron durante la Guerra de Independencia. Otro de los textos nos lleva a un entretenido viaje por la trayectoria de las intérpretes de la música popular en Antioquia entre 1892 y 1952. Y finalmente, llevamos a la imprenta un juicioso estudio que reconstruye la historia de la educación de la mujer en la siempre culta villa de San José de Marinilla. Ahora bien, cuando hace un año sometimos a esta revista a un profundo proceso de reingeniería en su diseño y sus contenidos, acordamos que en ella, además de artículos científicos, también tendrían cabida 2 secciones adicionales, la de discursos y la de reseñas. Por eso, para cumplir con la primera, se transcribe el discurso con el que la antioqueña Pilar Moreno de Ángel tomó posesión de su silla en la Academia Colombiana de Historia. Y en el mismo orden de ideas, reproducimos la intervención con la que la mencionada Socorro Inés asumió en 2014 como primera presidenta de esta entidad. Finalmente, la última parte de la revista está dedicada a reseñar 2 textos muy importantes publicados por 2 mujeres que en su momento hicieron parte de la institución. Se trata de las obras Criminalidad, Ley Penal y Estructura Social en la provincia de Antioquia, 1750-1820, autoría de la ya fallecida académica Beatriz Patiño Millán, y por otra parte del libro Sociabilidades Católicas, entre la tradición y la modernidad, Antioquia 1870-1930, escrito por la profesora Gloria Mercedes Arango. Y ya para cerrar lo relativo a este segundo gesto, quiero referirme a mi propia contribución en este número, y que es producto de una breve investigación que elaboré sobre la primera mujer que se incorporó a nuestra academia, Elvia Gutiérrez Izaza, una barboseña cuya memoria y recuerdo hoy están prácticamente desaparecidos, no solo en la sociedad en general y en su localidad natal en particular, sino incluso en nuestra propia institución, en la que de ella poco o nada se sabe. Doña Elvia fue recibida como académica después de un proceso tan largo como difícil, a lo largo del cual ella se vio obligada, con mucha persistencia y tenacidad, a sobreponerse a los tradicionales prejuicios en relación con la presencia de la mujer en este tipo de corporaciones. Y a pesar de que ella permaneció activa en la academia 2 décadas y alcanzó a ser vicepresidenta, a partir de su muerte, su vida y su trayectoria no fueron otra cosa que un inexorable camino hacia el olvido. Ello hasta hoy, cuando con ocasión de este homenaje a la mujer quise exhumar su recuerdo con un texto que se publica a la vez que solicité dar cumplimiento a una instrucción impartida en la academia hace 40 años. Es que con ocasión de su deceso en 1985, la academia ordenó ejecutar su retrato al óleo y ubicarlo en la sede institucional, una disposición que nunca se había cumplido, un reprochable olvido que la actual junta directiva quiso enmendar, y por eso hoy aquí tenemos su óleo, cuyo descubrimiento quiere dejar en manos de las académicas que hoy integran la corporación. Por eso le ruego a ellas que están aquí en primera fila, que suban al escenario para que descubran esta bella obra ejecutada por el maestro Jesús Aristizábal. Las 4 que están presentes, por favor: Dora, Amantina, Gloria Isabel y Zoraida. ¿Puede ponerla hacia atrás? Ya, adelante, adelante, por favor. Gracias, gracias. Ya voy a terminar, tranquilos. Y quisiera cerrar esta tarde invocando la memoria del expresidente Carlos R. Restrepo, uno de los individuos más honorables que ha pasado por nuestra academia y quien cuando asumió la presidencia de la República dijo lo siguiente: si viereis que me aparto de la ley, gritadme muy alto,
Y si a pesar de todo juzgáis que persisto en el error, conspirad contra mí y salvad la patria. Años después, una vez dejado el poder y de regreso a Medellín, frente a sus conciudadanos, acuñó esta frase que es toda una declaración de principios. Amigos antioqueños, solo puedo decirles que vengo con la cabeza blanca y con las manos limpias. Pues hoy, cuando formalmente asumo funciones como presidente de esta academia, que es patrimonio de los antioqueños, quiero parafrasearlo para decirles a los que me están escuchando: si viereis que me aparto de la ley, gritadme muy alto. Y si a pesar de todo juzgáis que persisto en el error, conspirad contra mí y salvad la academia, para igual que él, cuando deje este cargo, pueda decirle a mis compañeros, amigos académicos, solo puedo decirles que salgo con la cabeza blanca y con las manos limpias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias al doctor Zuluaga por su intervención. Les recordamos que la colección completa del repertorio histórico, incluida la edición de hoy, ya es consultable en la página de la Academia Antioqueña de Historia. Está completa la versión. A continuación, entonces, recibimos a la doctora Zoraida Arcila Salazar, quien disertará sobre la trayectoria de la mujer en la Academia Antioqueña de Historia, una intervención con la que se toma posesión formal de su cargo como académica correspondiente para el que fue elegida. Muy buenas tardes. Solo una precisión. Mi apellido es Aristizábal, Zoraida Arcila Aristizábal. Muy bien. Estas reflexiones sobre la presencia femenina en la Academia Antioqueña de Historia las anima principalmente el lanzamiento del nuevo número de repertorio histórico que celebramos el día de hoy y que constituye el proyecto editorial que ha contribuido desde la fundación de la Academia hacia principios del siglo XX, en 1903, en la construcción de la memoria histórica del departamento y de la nación. Si bien con un énfasis importante hacia los primeros años en historia política e historia institucional, ha abierto sus líneas de trabajo a otros actores sociales y otras problemáticas históricas que vale la pena seguir fomentando. En este sentido, para esta sesión, el repertorio histórico en todos sus volúmenes, publicados a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha sido a su vez el objeto de análisis para esta presentación, buscando también contribuir en la línea de trabajo que se vincula con la historia intelectual y que ha empezado a consolidar en la Academia Antioqueña el investigador Luis Efraín Mosquera Ruales. Esta revisión, con el objeto de rastrear precisamente la presencia femenina en esta importante institución desde 3 puntos de vista. En primer lugar, para identificar los académicos que han abordado la historia de la mujer antioqueña o colombiana como sujeto histórico, dando cuenta de sus aportes en diferentes momentos y escenarios públicos. En un segundo momento, para rastrear en el repertorio histórico las mujeres escritoras, tanto académicas en calidad de miembros correspondientes o miembros de número,
como algunas investigadoras vinculadas a otras entidades e instituciones públicas y privadas de la ciudad que han dejado también su huella en las páginas de esta revista. Y finalmente, hacer una breve referencia o un breve recuento del ingreso de las mujeres a la academia, para lo cual entonces me apoyé en la obra Momentos de la Academia Antioqueña de Historia, publicada en 2019 por el académico de número, el doctor Orlando Montoya Moreno. Como vemos entonces en esta línea de tiempo, el repertorio histórico ha tenido pues una publicación desde 1905 hasta la fecha, con algunos intervalos de tiempo, dados, digamos, algunas coyunturas también políticas, algunas coyunturas culturales, pero que permiten entonces evidenciar que ha sido ese proyecto editorial de difusión de la memoria histórica antioqueña y colombiana. A partir de 1913 y hasta 1914 y durante toda la primera mitad del siglo XX se pueden rastrear algunos autores, algunos académicos entonces que publicaron en el rango de esos años sobre algunas mujeres antioqueñas y colombianas, como vamos a ver a continuación. Pero hay algo también muy importante de destacar, y es que para la década de los años 60, en 1965, cuando logra el ingreso la primer mujer a ser parte de esta institución, es que empiezan también a generarse unas nuevas publicaciones donde la mujer va a ser también objeto de estudio, pero a su vez van a ser las mujeres quienes van a realizar investigaciones que se van a publicar en estos números. Entonces esa coyuntura también importante del ingreso de las mujeres a la academia va a verse reflejado en esas investigaciones y en esas publicaciones que ellas empiezan a hacer hacia la segunda mitad del siglo XX. Para este primer momento, entonces, donde se van a destacar quiénes fueron esos académicos, quiénes fueron esos autores que publicaron sobre mujeres, vamos a evidenciar entonces en estos registros cómo desde 1913 y 1914 el primer autor fue el doctor Abraham Moreno, quien dedicó entonces unas publicaciones hacia Margarita Urrea y Simona Duque. Interesante entonces evidenciar cómo se van a sacar, digamos, de ese olvido esa participación de esas mujeres en las gestas de independencia, y que va a ser entonces una línea de trabajo que van a seguir de forma consecuente algunos de estos otros académicos en el marco de estos años que vemos allí reflejados. Para 1924, Bernardo Mejía Escobar va a escribir sobre la reverenda madre María Gertrudis, quien fue una superiora provincial de Colombia de la Benemérita Comunidad de las Hermanas de la Caridad. Entonces, esto va a empezar también a marcar, bueno, cuáles fueron esos otros roles, cuáles fueron esos otros papeles que jugaron las mujeres en estas gestas de independencia y en toda la vida social y cultural de estas sociedades pues, que se estaban construyendo como repúblicas independientes. Vamos a encontrar también unas semblanzas sobre Josefa Palacio, viuda del general José Félix Rivas, tía abuela de Bolívar, y con esto entonces vamos a seguir enriqueciendo, digamos, esa labor y ese trabajo de la investigación de las mujeres. Vamos a encontrar entonces también en los años sucesivos algunos otros estudios que van a destacar entonces otras mujeres como Magdalena Ortega y Mesa, y va a ser también interesante cómo para el año 2006 el profesor Luis Javier Villegas Botero va a empezar a marcar también una línea de trabajo interesante, más relacionada con la historia social y cultural, y va a empezar entonces a abrir también una nueva pregunta alrededor del tema de la educación de la mujer en Colombia entre 1780 y 1930, que va a ser entonces también, digamos, un hito dentro de este repertorio en la medida entonces en que van a ser unas agendas temáticas que previamente no se habían considerado en función entonces de la historia política o la historia pues más institucional.
Cuando se abre entonces este nuevo campo hacia la historia social y cultural, vamos entonces a empezar a diversificar esas líneas de trabajo y esas profundizaciones entonces sobre estos otros contenidos. Para el año 2024, entonces, una de las publicaciones más recientes va a ser la del doctor Mario Andrés Llano Restrepo, que va a incursionar con una biografía muy interesante alrededor de Mary English, la británica. Entonces también nos va a mostrar, digamos, otras metodologías y otros personajes que han estado o que han habitado nuestro territorio, generando entonces unas redes de contactos políticos, académicos, intelectuales, y sobre lo que nos va entonces también a evidenciar, hay otras fuentes de investigación y hay otras mujeres que también merecen, digamos, que tener un lugar dentro de la investigación histórica. Para pasar entonces al segundo momento, alrededor de las mujeres escritoras, vamos entonces a evidenciar en esta gráfica que se han presentado, digamos, una serie, digamos, de mujeres que tanto académicas en calidad de miembros correspondientes o miembros de número, como algunas investigadoras universitarias vinculadas entonces a otras entidades, y vamos entonces a encontrar un total de 29 escritoras para 56 artículos, que si nos ponemos entonces, digamos, a hacer esa relación a partir del número que se está publicando hoy, el número 210, y que si miramos entonces cada número tuvo una publicación aproximada entre 4 y 5 artículos, eso nos da una sumatoria de unos 800 o 900 artículos a lo largo de toda la historia del repertorio, por lo cual entonces se refleja que la escritura de las mujeres ha sido un poco reducida, ha sido exigua, y que precisamente nos encontramos con la misión de subsanar esa participación, y que ha sido pues también la razón que ha impulsado este número, como bien lo ha señalado el doctor Ricardo Zuluaga. Entonces es interesante pues hacer ese proceso también de reconocimiento de cómo las mujeres entonces también se han dedicado, por supuesto, a la investigación histórica, y quienes han tenido un lugar o un espacio dentro de esta gran publicación. Vamos a encontrar precisamente dentro de las autoras en el marco de estos años, y quizás de forma también insospechada, unos ensayos de la reverenda madre Laura Montoya. Van a ser 3 los que ella va a publicar, donde va a dejar entonces un testimonio sobre esos usos y costumbres de la comunidad indígena de los Catíos en el departamento de Antioquia. Entonces va a ser también muy interesante encontrar esos testimonios, va a ser muy interesante encontrar esas reflexiones que ella hace de primera mano cuando se encuentra con estas poblaciones, y este vestigio, esta huella nos quedó entonces allí en la publicación que hizo en estos volúmenes del repertorio en 1923. También vale destacar entonces otras escritoras como Luz Posada de Grave, como Rosa Turizo de Trujillo, quien va a empezar entonces también a abrir esa pregunta por la conciencia ciudadana en las mujeres en Colombia, que va a marcar también un hito importante precisamente en considerar a las mujeres como sujetas de derechos y no como se había, digamos, considerado pues en épocas anteriores, dedicadas, digamos, a una vida del hogar, que puede ser compatible, no estoy queriendo decir que no, pero que en la investigación histórica es también pues como de merecer este tipo de estudios que se van a ocupar sobre una parte también más intelectual de la vida de las mujeres y de su participación en el campo político. Precisamente doña Elvira Berrío de Jaramillo va a ser otra de esas autoras que va a hablar de la participación de la mujer en el campo político. Entonces es interesante pues también que eso se vea reflejado en estas páginas de esta publicación, y que le estén dando lugar pues a esas discusiones tan interesantes. Otras escritoras que han pasado por estas páginas del repertorio va a ser Marta Elena Bravo de Hermelín, una profesora honoraria de la Universidad Nacional,
quien va a desplegar también todo su conocimiento alrededor de la historia de la educación de la mujer, en consonancia con lo que había propuesto también el profesor Luis Javier Villegas sobre esa misma pregunta, sobre ese campo de la historia social y cultural y esa inserción de la mujer en centros educativos formales. Vamos a encontrar también a autoras como Gloria Isabel Muñoz Castañeda, que ha contribuido con 2 artículos titulados Microhistoria del Río Cauca y otro, El patrimonio cultural en los primeros años de vida republicana, y que precisamente entonces van a poner esa discusión sobre la historia y el patrimonio precisamente en una coyuntura también muy interesante donde el patrimonio mueble e inmueble se encuentra pues diezmado en gran parte de nuestros centros poblados, en nuestras ciudades, y que sigue siendo también pues una cuestión interesante para seguir debatiendo y seguir profundizando. Y así sucesivamente entonces vamos a encontrar, como lo vemos en esta nube de palabras, esas categorías sobre las cuales se ha hecho mayor énfasis por estas mujeres escritoras. Y ese énfasis va a estar principalmente pues dedicado hacia la historia de Antioquia, como sobresale allí, pero también algunas de ellas, como lo he venido mencionando, hacia la historia de Colombia o hacia la historia de algunos municipios o ciudades como Medellín, municipios como Guarne, algunos otros territorios pues también del departamento de Antioquia, ¿sí? En esa nube de palabras vamos a encontrar un poco más difusas, pero que también vale la pena mencionar, algunas escritoras entonces que se han dedicado a la relación entre la historia y la literatura, la historia y el arte, la historia y la música. Vamos a encontrar entonces también algunos aportes interesantes alrededor de la fiesta bicentenaria en la Candelaria de Guarne, de la autora Nuri Gómez Yepes y otras más entonces que van a estar también aportando sobre este otro campo de estudio pues tan interesante. En este escenario entonces, y como estoy aquí acompañada de estas grandes mujeres, es importante pues destacar la participación que tuvo doña Socorro Inés Restrepo Restrepo, como lo habían mencionado, la primera mujer que en más de 100 años ocupó la presidencia de la Academia Antioqueña de Historia. Fue licenciada en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, fue miembro de número de la Academia Antioqueña, secretaria general y autora de una amplia producción bibliográfica. Y vamos a ver acá este dato interesante. Entre 1995 y el 2019 publicó un total de 16 artículos en el repertorio histórico, en el que ha dejado, digamos, una impronta también de resaltar alrededor de temas como el quehacer histórico en Colombia, la importancia de la memoria histórica, pero también va a trabajar temas como la vida y obra de personajes como don Marco Fidel Suárez, Luis López de Mesa, algunas reflexiones históricas y filosóficas sobre el periodo de la conquista en América, las gestas de independencia. Entonces tuvo una amplia, digamos, incursión en diversos temas que trabajó a profundidad y que dentro de toda esa vasta producción se destacan estos 2 artículos. El publicado en el 2004, Contexto histórico de las mujeres antioqueñas en el siglo XX, entonces ya empieza a incursionar también en esa participación política, social y cultural de la mujer, en esta parte, digamos, en esta época más contemporánea, en el siglo XX, y en el 2019 va a volver a hablar de las mujeres antioqueñas en la independencia, es decir, va a ser un tema también recurrente dentro de su gran producción y dentro de su acervo de conocimiento histórico. Destacar también, por supuesto, la participación, la presencia de doña Alicia Giraldo Gómez, psicóloga licenciada en Sociología, con varios diplomados en universidades nacionales y extranjeras, educadora, catedrática, y que a lo largo también de los años tuvo unos cargos importantes como secretaria general, exaltada al cargo de secretaria emérita, y que entre 1993 y el 2006 publicó un total de 8 artículos.
Y esos 8 artículos también van a tratar algunos personajes como Alfonso García Izaza, don Jaime Sierra García, es decir, le va a dedicar también unas bellas páginas a la semblanza de estos dos académicos. Va a abordar el tema de Laura Montoya Upegui como esa gran maestra, pero también su parte, digamos, más religiosa. Y se van a destacar 2 artículos que abordan la mujer como sujeto histórico: la Revolución Francesa y la participación de la mujer, y la conmemoración de los 50 años del sufragio femenino en Colombia, el plebiscito de 1957. Entonces eso va a dar cuenta pues de la importancia que ellas le estaban dando a ese campo político, pero también a esa vida pública y privada que tenían las mujeres dentro de distintos escenarios. Para finalizar entonces esta breve intervención y este tercer momento donde se hace referencia al ingreso de las mujeres a la academia, pues como lo mencionaban también hace un momento, doña Elvia Gutiérrez Izaza, la primera mujer en ser admitida a la Academia Antioqueña de Historia en 1965, después de un proceso arduo de generar también allí unas redes y un tejido social y político. Logra entonces ingresar como miembro correspondiente el 1 de junio de 1965, como miembro de número el 5 de mayo de 1970 y vicepresidenta de la Academia entre 1971 y 1972. Eso va a marcar entonces ese camino que vamos a seguir las otras mujeres pues que hacemos en este momento parte de la Academia y que seguimos pues teniendo aquí un escenario también pues de participación, por supuesto. Al concluir entonces el siglo XX, para esa época ya eran 13 las mujeres admitidas en el seno de la corporación, después del ingreso de doña Elvia. Si bien no se encontraron artículos propiamente de su autoría en el repertorio histórico, sí tenemos conocimiento de que su producción bibliográfica también alcanzó, digamos, unos niveles interesantes, y vemos aquí 3 títulos de esa producción donde vamos a destacar Historia heroica de las mujeres próceres de Colombia, Diccionario de mujeres célebres de América y la historia de la mujer colombiana, generando pues allí también una percepción de esa visión de la mujer en Antioquia y en Colombia. Posteriormente entonces a su ingreso fueron teniendo también lugar doña Alicia Giraldo Gómez, Amanda Gómez Gómez, Pilar Moreno de Ángel, María Elena Márquez Velázquez, Mercedes Ramos Toro, Socorro Inés Restrepo Restrepo, Luz Posada de Grave, Ivonne Suárez Pinzón, Beatriz Patiño Millán, Gloria Mercedes Arango de Restrepo, Ana Catalina Reyes Cárdenas, de las cuales casi la mitad alcanzaron el sillón de numerarias. Posteriormente entonces van a ingresar Gloria Isabel Muñoz Castañeda, Alba Inés David Bravo, Daniela Marín Gil, doña Mantina Osorio, Floredilma Caro Caro, Dora Vergara, ¿sí? Que van a generar entonces también pues allí un escenario también, digamos, importante, y que la intención pues es precisamente seguir teniendo un lugar no solo en la academia, sino en la construcción, en la difusión y en la divulgación de la memoria histórica de Antioquia y de Colombia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Zoraida por su intervención. Para cerrar con broche de oro, tenemos el privilegio de disfrutar de una intervención musical a cargo de la Escuela de Música del municipio de San Vicente Ferrer. Les pido entonces a todos un caluroso aplauso para recibir a estos jóvenes músicos. Agradecemos también efusivamente al señor alcalde Nelson Henao Zapata y a la Secretaría de Innovación y Desarrollo de esta localidad, que por segundo año consecutivo nos están colaborando generosamente con este evento.
Qué pena yo voy a tomar la palabra un solo segundo. Lo que pasa es que muchos de ustedes no saben, yo soy orgullosamente nacido en el municipio de San Vicente Ferrer, aquí muy cerca en el oriente. Y por eso es la segunda vez que le pido el favor a mi pueblo, a la administración de mi pueblo, que nos haga el honor de presentarnos, de darnos la oportunidad de escuchar a estos muchachos, un proyecto absolutamente maravilloso. Cuerdas frotadas es de los procesos más complejos y más exigentes en la música. Y este proceso inició en San Vicente hace 2 años con mucho entusiasmo. Desde la administración anterior y la administración actual le quiso dar continuidad. Entonces yo reitero primero mi satisfacción personal como sanvicentino de tener aquí mis paisanos esta tarde. Y la gratitud para con la administración municipal, el señor alcalde y la Secretaría de Innovación, que son los que facilitan y proporcionan este espacio. Hay varios padres de familia que han venido muy orgullosos desde el pueblo a acompañar a sus hijos. Y cierro con esta anécdota. El año pasado hicimos este evento parecido, lo hicimos en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, que es un escenario monumental y maravilloso. Y al final me quise tomar una foto con estos niños y una ya estaba llorando. Y yo me alarmé muchísimo. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Te incomodaste? ¿Te pasó alguna cosa? Me dijo, no, estoy profundamente emocionada. Casi me pongo a llorar yo también. Muchas gracias.
para acompañar a estos jóvenes en este proceso. Mi nombre es Dairo López, venimos del municipio de San Vicente Ferrer, un pueblo muy bonito, pueblo blanco, para que lo visiten. Es un proceso de la Escuela de Música del municipio, es un proceso nuevo, gracias a las administraciones de nos han estado apoyando, es un proceso en San Vicente no se veía cuerda frotada, llevamos más o menos 3 años trabajando, ya hemos tenido la oportunidad de acompañar este evento 2 veces, la segunda en esta noche. Espero que les haya gustado el repertorio que trajimos, no fue un repertorio demasiado amplio, pero tratamos de escogerlo como para que ameritara el evento. Muchas gracias. Agradecemos a este conjunto de músicos que nos acompañó hoy. Muchas gracias. Orgulloso de ser san vicentino y agradecido con mis paisanos. Y que no sobre la cuña, es la primera vez que un hijo de San Vicente Ferrer asume la presidencia de la Academia Antioqueña de Historia. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente su presencia y apoyo en este evento. Les invitamos a disfrutar de un cóctel que hemos preparado para ustedes para celebrar esta historia. Y a quienes deseen tener un ejemplar físico de repertorio nuevo, en la puerta se los estarán entregando. Muchas gracias.